Gema, ¿qué tal estamos? ¿Dudas, preguntas en tu día? Pues hombre, estoy muy bien. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Estoy muy bien, la verdad. No sé, vengo a ver si me dicen, si me dan algún mensaje y sobre todo una persona que hace tiempo falleció. ¿A quién? No es, ¿Abuelo? ¿Paterno? no, Pues lo tienes al o lado. sea, no es de familia, pero era como si fuera familia. Y bueno, traigo ahí la foto. Bueno, no sé si querrá decir algún mensaje, pero me encantaría con lo que yo trabajo, que a ver si él me puede ayudar también. Vale, ¿me concretas un poco la mala pregunta que me estaba perdiendo? Bueno, no es pregunta, es saber si él me escucha cuando le hablo, si está cuando yo hago terapia. No es una persona... Mira, a ver, esto. Qué casualidad. Sí. Vale, vale. A ver, queridísima Gema. Pues por lo que estoy viendo y que me ha venido ahora mismo es una energía de abuelo paterno, por parte de padre. ¿Vale? Vale, sí. Yo era su preferida. A eso iba. De hecho, me estaba marcando, de hecho, esta noticia y esta de aquí me viene de este señor. Estoy que me voy a caer, ¿eh? Bueno, no pasa nada, pues estoy yo para sujetarte. Vale. No peso mucho. Yo tampoco. Vale, con lo cual, lo sé porque cuando estabas hablando, no te estaba escuchando básicamente, y sé que este año y el siguiente vas a estar muy contenta. Lo único que esto te viene acarreando, por lo que me está mostrando, aparte de ser la favorita, porque llevas arrastrando, y me comenta, me dice, Dani, dile que lleva como casi 7 años un poquito mal. De aquí para atrás hablo. Diciéndome que, dice, Dani, dile que aparte de ser no dice nieta, dice mi niña favorita, ¿vale? Y lo que me está marcando es que has estado dando muchas vueltas en si hacer o no esto. Y ya estabas tardando y de hecho llevas de retraso casi 2 años. ¿De acuerdo? Así que lo que estabas pensando hacer, tienes este año y el siguiente para ser una buena profesional, si no la mejor. ¿De acuerdo? Así que, y todo tema de sentimental pasado, olvídate. Que no has dicho nada. Así que en este aspecto, pasando. ¿Estamos? Sí. Más dudas que podemos tener. ¿Me he explicado? Sí, lo de a ver, de la persona que te preguntaba es una persona que curaba a través de las manos y yo lo conocí a través de mi madre que se puso malita y fuimos y entonces él siempre me decía que yo tenía una energía muy especial, y que me sentara en sus piernas, que le cargaba mucho a él la energía y tal. Entonces él ya falleció, yo era más pequeña y claro, al tiempo pues sí, he dado muchos bandazos hasta que he llegado a lo que realmente quiero. Tarde. Bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y entonces lo de la terapia, yo pienso mucho en él y siempre tengo la duda de si está, porque yo cuando hago una terapia le llamo muchas veces para que esté conmigo y me ayude y me dé fuerza. ¿Qué te pasó en estos años, Gema? Hombre, en el 2015 tuve a mi niña, a Chloe, pero luego vale, caí... Iba a decirte que si te gustaba la colonia Chloe. Sí, me gusta la colonia y mi hija también. Vale, y por cierto, no sé si es un Antonio o un Alejandro en tu entorno. ¿Quién es? Antonio. No sé, yo he cogido la A, seguro que la tiene. No sé si es un Antonio, Alejandro. ¿Pero vivo o...? Sí, vivo. En relación al entorno de Chloe, ¿quién es? Ay, espérate. Y no una sé. P de Pamplona. P es su papá, Pablo. Y A... Ay, no caigo ahora. No pasa nada. Cuando tengas tiempo, si queréis luego esto os lo regalo. Vale, sí. ¿Vale? Ay, no sé ahora mismo. Hombre, abuelos, pero no, No, es de no, nombre. de nombre. Antonio, Alejandro.
Alberto. Ay, Alberto, mi padre, ¿eh? Su abuelo. Ay, madre mía. Ay, pues es que estoy fatal. Es que estoy fatal de los nervios. Mira. Me encantas. A ver, es su abuelo. Y es su pasión, tanto de Chloe con su abuelo como el abuelo con Chloe. Bien, perfecto. Lo digo porque Ay, madre. hay una conexión con estos dos que Sí, como esa conexión no me extraña porque si no te da la sensación, te lo digo yo, de que en otras vidas fueron almas Ay. gemelas. Es que algo, o sea, mira, pues gracias por decirme esto, porque yo sabía, digo, algo hay entre ellos porque no es normal. O sea, es que no es normal lo que hay entre mi Es padre. envidiable, que es distinto. Sí, y es pasión. No, es amor incondicional que tuvieron en otros momentos. Madre mía. ¿Visto? Así que dame un beso y un abrazo.